La provincia de Corrientes fue fundada en el año 1588 sobre un recodo del poderoso y transparente río Paraná. Sobre él se levanta el puente Manuel Belgrano, un complejo vial de origen italiano inaugurado en 1973. Este complejo vial es vital porque ha permitido unir la región norte con el litoral argentino. El agua predomina y traza espectáculos naturales. Se pueden pescar estupendos dorados y surubíes en las márgenes del río. La ciudad de Goya no tuvo una fecha de fundación, sino un reconocimiento allá por el año 1772. Y 2 años más tarde se oficializó como una posta del camino hacia Buenos Aires, 800 kilómetros más adelante. El nombre de Goya proviene de los antiguos propietarios, el portugués Bernardo Oliveira y su esposa, la correntina Gregoria Goya Morales, quienes instalaron sobre las márgenes del río un almacén que luego se calificó como pulpería, conocido como el Puerto de Goya. ¿Por qué recorrer 1000 kilómetros desde Tala, Canelones, Uruguay, hasta los departamentos de Goya, Lavalle, Santa Lucía, en Corrientes, Argentina? Las razones son muy sencillas, porque acá está lo principal de Semillería Lauría, porque son los representantes de Ensasaden de Holanda, porque están los técnicos más capacitados en ensayo, en tecnología, en innovación, en lo que tiene que ver con invernáculos, en lo que tiene que ver con tomate, con morrón y por supuesto con otras variedades. Entonces llegamos hasta esta zona para conversar, para ver in situ, para poder apreciar las diferencias que tienen acá con nuestro país, lo que se puede lograr para poder mejorar en nuestra zona, lo que nos pueda servir y de alguna manera para multiplicar los conocimientos. Creo que eso ya son buenos ingredientes para invitarlos a que puedan entrar con nosotros aquí en la zona de Corrientes y poder conocer la historia de esta gente. Seguimos de recorrida la provincia de Corrientes, en la República Argentina, ahora en el departamento de Lavalle, en el establecimiento del ingeniero agrónomo Santiago Brest. Nos estuvo mostrando el injerto de tomate. Nosotros lo vamos a invitar a compartir con nosotros este material muy valioso, muy importante, seguramente muy jugoso y para que nuestros productores puedan sacar sus conclusiones. Bueno, Alejo, buenos días. Buenos días, ¿cómo le van? Bueno, acá estamos hoy en el vivero de Brest y Brest. La idea era empezar por acá para que ustedes vean todo el ciclo del cultivo. Y yo soy representante de Roque Lauría hace 6 años. Estamos trabajando acá en la zona con todo lo que sea la parte de horticultura, principalmente tomate, pimiento, que hoy estamos en un alto porcentaje del mercado con ellos.
la idea era presentarlo al vivero. ¿Por qué? Porque el vivero hace más o menos el 60-70% de las plantas que se producen acá en la zona. Nosotros en realidad estamos en el departamento de Lavalle, que incluye todo lo que sea Santa Lucía, Gobernador Martínez, Yataticalle, Colonia Cecilia Chavarría y varios parajes más del departamento que hacen el fuerte hoy de la horticultura en Corrientes. A su vez está anexado toda la zona del departamento de Bellavista y también de Goya, en una menor medida, pero siempre sigue siendo importante, ¿no es cierto? Bien. Bueno, y sí, representamos a Santiago. Presentamos a don Santiago Bres, que es uno de los dueños del vivero, junto a su hermano Luis Bres, que hoy no puede estar acá, pero él le va a ir explicando un poquito cómo empieza todo el sistema de la siembra y cómo se va desarrollando el cultivo. Bueno, muy bien. Bueno, Santiago, buenos días y un agradecimiento por habernos recibido y bueno, ya de arranque nomás nos encontramos con cosas realmente impactantes y que seguramente van a ser muy bienvenidos allá en el Uruguay. Cuéntanos un poco la historia de este vivero. Bueno, este vivero tiene más de 20 años. Era un chico cuando empezó trabajando acá, todavía creo que estudiante de secundaria lejos. Y bueno, fuimos creciendo con la zona. Y estas instalaciones sí están terminando de hacerse. El año pasado nos mudamos acá, o sea, las instalaciones son nuevas, se están completando ahora. Somos los que tenemos la producción de pimiento, entiendo que la totalidad, porque se hace en verano y es una planta más sensible, más delicada. Y tenemos la totalidad, no hay un productor que haga sus plantines de pimiento. En el tomate sí ya algunos productores se animan, el clima, nuestra fecha de plantación de pimiento es marzo, abril y mayo, y ya el clima más suave se animan y hacen sus plantines algunos productores. ¿De qué producción estamos hablando, Santiago? Y bueno, de 15 millones de plantas entre tomates y pimiento, con un 25%, 20-25% de pimiento, 30% y el resto de tomate. Y luego eso cuando se va a replantar, digamos, ¿qué superficie abarcaría? Y deben ser más o menos unas 400 hectáreas, 400, 500 hectáreas. ¿Ustedes cuándo comienzan con las labores de los plantines o es en forma todo el año? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cuál es la mayor producción? Desgraciadamente es sumamente estacional. Hasta noviembre nosotros acá tenemos un tema difícil porque tenemos un personal, una planilla bastante numerosa y hay que hacer los aportes todos los meses, hay que pagar las quincenas y se hace muy difícil en el invierno porque es muy estacional la producción. Arranca a fines de noviembre, principio de diciembre con el pimiento en maceta, que hacemos 1.200.000 plantas en maceta. Esa el productor difiere en el vivero un mes más en el vivero porque entonces nosotros tenemos acá más elementos para cuidar en el mes de enero, que es muy duro climáticamente hablando. Entonces el productor, en vez de trasplantar una plantita, nosotros ya le entregamos una planta desarrollada ya con flores apuntando y él salva la época más crítica climática, porque le genera muchas pérdidas, muchos refalles y a veces hasta plantaciones perdidas. Entonces, la modalidad de la maceta, ellos le hacemos nosotros una segunda crianza. Nosotros empezamos con una aspiradora, un piquito de PVC, de polipropileno, y le pusimos piquitos de cocina. Todo. Y chupaban una bandejita y ponía piquitos del gas de la cocina. El piquito de gas con una manija de mochila acá. Entonces, hacía así, chupaba, aspiraba la semilla. Con la aspiradora. Después nos fuimos a una más grande que esta y después compramos esta. Entonces, esta máquina, acá tenemos una mezcladora esta es una mezcladora de forraje, de grano. Una mezcladora de grano que como es, acá se van haciendo las mezclas, tenemos turba, tenemos cáscara, tenemos perlita, distintos sustratos y nosotros confeccionamos la mezcla acá de acuerdo a que se va a plantar. Esos canastos que están ahí son con los que el operario va preparando acá la mezcla. Entonces le dice 2 canastos uno aquello, vuelca acá
esto gira, ve que tiene estas paletas le hacen una mezcla. Mezcla la perlita, todo. Mezcla todo y él maneja con esta llave acá y cae en esta cinta transportadora. La cinta transportadora lleva y va al cargador. Esto acá normalmente uno, si tuviera la mezcla hecha, la cargaría ahí, ¿no es cierto? Pero nosotros hacemos nuestra mezcla, porque vamos ajustando, siempre fue así. Nosotros fabricamos nuestro propio sustrato. De acuerdo a lo que usted vea de necesidad, según el riego que precise, la época que plante. La variedad, la especie, nosotros hacemos el sustrato. Eso sube por una carreadora acá, como ustedes ven, viene la turba, cae acá, esa la tapa le sacan porque ahí lleva una tapa de chapa, cae y esta noria lo lleva, esa noria lleva, cae allá arriba, la bandeja pasa por acá, tiene ahí un excéntrico que le va golpeando para ir apretando, porque cae una lluvia de sustrato y tiene un eje excéntrico que es el que le mueve. Le da vibración para que se vaya le va moviendo para acá. Y viene y pasa por acá. La bandeja pasa con un sobrante así de sustrato. Y los dedos son los que no le van cargando. La van de acuerdo a la velocidad que vos le das, compacta más o compacta menos el sustrato. Que colecta la semilla de acá, viene dando la vuelta, y estos son unos piquitos que están soplando, que le van sacando las semillitas que le sobra del alvéolo. Entonces, regula con todo esto la velocidad de soplo y todo, porque si le sopla muy fuerte... Eso según el calibre de la semilla. Y hay que ir ajustando. Más viento, si más grande la semilla o menos viento. La semilla da la vuelta acá, y cuando llega acá, que coincide justo con... Está sincronizado, ¿no es cierto? Seguro. Tira la semillita con una presión mínima, que también le regulas acá la que necesita. Esta máquina daría el tiempo si la hacemos con 3-4 bandejas por minuto, pero nosotros la hacemos trabajar a 6-7 bandejas por minuto. O sea, hace 400 bandejas por hora. Porque con esta máquina nosotros, antes teníamos una máquina un poquito más grande que esta, el mismo sistema pero con un retorno, y teníamos que sembrar de lunes a sábado a la noche. 14 horas de siembra por día, porque era una máquina que hacía 800.000 bandejas. Cuando trajimos esta, ahora uniformamos, sembramos una sola vez en la semana. Entonces nos permite en la operación, nos facilita mucho. Cuéntanos un poco del injerto de tomate. Bueno, el injerto de tomate es una innovación que surgió al principio, hace 10, 12 años en el mundo, para solucionar problemas de suelo, porque el problema de los invernaderos o cultivos protegidos, estos no son invernaderos, son cultivos protegidos, es que la plantación se hace permanente, y entonces se produce el proceso de la fatiga de los suelos, que se llama. Entonces se pierden muchas veces los cultivos, un año es por nemato, un año es por... En realidad, a un suelo que lo tenemos y todos los años le damos raíces de tomate, claro. Salen los especialistas en atacar raíces de tomate. Claro. Y aparte hay un problema de exudados, cuando las raíces están enfermas, generan unos exudados que no es tampoco ninguna enfermedad. Pero entonces en el cultivo continuado terminan cansándose los suelos del monocultivo. Y surgió como una alternativa porque no es un tomate, son híbridos interespecíficos los pies, pero resulta que después sale que le imprimen un mayor vigor al cultivo, le imprimen un mayor sistema, un mayor desarrollo de raíces, con una gran ventaja en el tomate que le acompaña el diámetro del xilema del tomate y del pie. Entonces se hace una planta con mucho más capacidad de transporte de agua, fertilizante, que manejándola adecuadamente, orientándola, uno puede lograr producciones a veces más cuantiosas y fundamentalmente más seguras. Pasame. Tiene acá con pervino y tiene un rollo de cocina. ¿Qué es lo que nos pasaba? Aquellos son los extractores y estos son unos intercambiadores de celulosa, unos radiadores de celulosa. Ajá.
que Venía viento. mojado, pero me venía viento. Entonces apagábamos, dejábamos un solo ventilador, que le bajamos la velocidad y se me levantaba la temperatura y se me bajaba la humedad. Hasta que un día con ella y otro operario descubrimos de hacer este cierre y yo estoy trabajando acá con los 3 tractores a full y trabajamos, porque si no teníamos que trabajar de las 5 de la mañana hasta las 9 y después a la tarde, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, una cosa de loco. Y ahora no, porque le damos presión y la temperatura y la humedad se mantienen y no me duerme la plantita. ¿Se adapta el productor a esta nueva modalidad? ¿Tiene que tener algún cuidado en especial o simplemente animarse a hacerlo? ¿Cómo lo visualiza usted? Bueno, no va a haber que... también tenemos otro problema. Uno de los problemas del injerto, nuestras estructuras son un poco bajas. Ya tenemos las variedades indeterminadas acá, fundamentalmente el tomate de Ensa, el Pida, son variedades muy vigorosas, muy largas, digamos, muy grandes, ¿eh? Y al meterle un pie de injerto se hacen más vigorosas todavía. Entonces por ahí va a haber que ajustar densidad, va a haber que ir haciendo las estructuras más altas, que ya las estamos haciendo más altas. Y va a suceder como ocurrió en todo el mundo, estamos convencidos nosotros. Los primeros años tienen sus dudas, sus avances, sus retrocesos, hasta que después es inexorable que en ninguna parte del mundo después retrocedió más. Entonces nos encontramos en Canarias con el 90% de producción de injertos, 60-70% de España, que no es poca cosa, pueden ser unas 12-14 mil hectáreas de plantas con tomate injertado, 85 millones de plantas injertadas en México, el 100% en Túnez, en Marruecos, perdón, porque después que desde el punto de vista de mejoramiento, uno no tiene más que preocuparse por mejorar una planta completa, ¿no es cierto? O sea, porque cuando uno le imprime una mejora, o sea, le modifica la planta, se modifican otros parámetros. Claro. Entonces, ahora hay un problema de encontrar un sistema que sea compatible nomás con el tomate y que tenga un sistema radicular, más que nada en muchas zonas entra con más fuerza, porque por ejemplo que tiene raíz corchosa, la pironacheta, pero que nosotros no tenemos mucho acá, pero hay zonas que tienen raíz corchosa y fusarium y los injertos son resistentes. Todavía no salieron resistentes a nematos y desgraciadamente que es el drama. Ahí está el injerto. Entonces, ¿y qué diferencia hay que la mano de obra sea femenina? Y no, mira el trabajo. ¿Lo miramos? Acá que mira, yo veo todos los días. Le hace un corte en bisel, ese hace por debajo del cotiledón para que no le brote la planta. Pone la pinza y de ahí corta una planta de un solo corte y la injerta. Por encima del cotiledón, para por que encima, vuelva a apretar. Y ahí está terminado el injerto. Con la pajuela la mantiene erguida para que no se nos tumbe la planta, ¿eh? Ese es el injerto, ¿eh? Lo que sí, Mirta, ella es la encargada ahora acá. Estos días no me hace injerto, pero hace no sé cuántos años que ya le tengo cortando plantas. El trabajo en sí es sumamente delicado. No puede un varón, claro. Simplemente sí. No, aparte, tiene que tocar, claro. Tiene que llegar a un íntimo contacto. Ajá. Pero si te quedas largo, no queda hueco. Y si la apretas. Claro, no puede quedar ni muy largo ni apretado, porque si no, explota. Claro, explota. Claro. Sí, tiene que ser algo sumamente sensible, ¿no? Bueno, ella es Mirta y Verónica son las dos que están a cargo de todo el injerto. Bueno, estas plantas eran las que hoy nos mostraban en el vivero, que nos decían que habían hecho una plantación con plantas de hasta 70 días algunas. Bueno, fíjense el vigor que tienen ellos. Lo único que ellos están llevando este injerto a un solo eje, a una sola rama. Generalmente el injerto se lleva a 2 ramas y se pone a mucho mayor distancia que esto. Pero como eran plantas bastante viejas, decidieron hacerlo todo a una sola rama. Esta es otra planta. Miren los racimos que tiene.
Y en cuanto al costo, ¿cómo le varía en la ecuación al productor? Y bueno, le cuesta 4 veces más un plantín de injerto que un plantín común. ¿Y le produce? 3 veces más, 2 o 3 veces más, porque... Y bueno, en esa parte es la que estamos yendo en esos análisis, y nosotros ya en estos 2 años hicimos 500, 1000 plantas de injerto de tomate. Y bueno, en general están satisfechos, algunos tienen un problema porque tuvimos un invierno duro, unas heladas, no sé cómo le fue a usted, nosotros tuvimos 3 grados. Algunas heladas complicadas, sí. Y entonces se complica un poco para evaluar estas nuevas alternativas. Hay que darle un poco de tiempo, digamos, hay que darle tiempo. Que se realicen los ciclos, ¿no? En todas partes donde empezó, como cualquier innovación, claro, empieza, arranca, retrocede y así se va firmando. Pero nosotros estamos convencidos de que en el futuro va a tener, tampoco van a dejar de hacerse variedades de semillas, ¿no es cierto? Pero va a tener su lugar en el mercado. Tenemos nuestros injertos que tienen 3 días, Vero, entonces viernes, sábado, domingo, lunes. 3 días. Esto permanece hasta el 5.º día. Un nylon y un agril, ¿esto? Sí, 2 nylon y un agril, ya encontramos que así. Y el agril para que le regule un poco la humedad ahí. Y acá estamos teniendo, no podemos usar los termómetros eléctricos, no nos sirven porque no trabajan 90 y pico de grados, se clavan 99, pues no baja más. No. Necesitamos lo físico. Estamos con 20. El seco está en 21,5 y el otro en 20. Medio grado de temperatura, en 20 grados estamos en 95% de humedad. En realidad le deberíamos bajar, pero ella se quedó ahí y se queda ahí. Y 20 grados nomás. Esta mañana estaba en ¿cuánto, Vero? 19,5, entonces ella le dio un ratito de calor y llegó a 20 grados y que se injecte nomás a 20 grados. Además ahí, además de la productividad, seguramente hay un tema de sanidad, que también va a ser importante, ¿verdad? Y del manejo del cultivo, ¿verdad? De los cambios, algunos cambios que tienen que realizarse, sí, ¿no? Sí, y después, por ejemplo, tiene una serie de ventajas. Bueno, nosotros hay antecedentes de muchos ataques de cancro, eso, algunos estuvimos en Chile y acá también algunos. Felizmente nosotros no tuvimos ese problema, no sé, hacemos un protocolo bastante estricto en el manejo de la planta, del injerto, lo cual nos permitió que no tener ese drama. Hasta ahora, gracias a Dios, vamos a ver en el futuro. Creemos que tenemos manejado el manejo del clima y de la humedad y del agua dentro del injerto. Son los que aparentemente es el problema, porque ya hace 5 años que estamos haciendo esto, porque primero hicimos experimental, 6 años. Y después cada vez vamos profesionalizando más, ¿no es cierto? Y nunca tuvimos problemas de cancro ni enfermedades de raíces que, bueno, Dios quiera que no nos toque. A pesar de que Corrientes tiene disponibles unos 6 millones de hectáreas para la plantación de eucaliptus, sabemos todos, bueno, los diferentes criterios que se han utilizado, los conflictos que se han generado por la puesta en marcha de las plantas procesadoras, ¿verdad? Aquí en Corrientes se lamenta mucho de que no se hayan realizado los proyectos que en algún momento tuvieron oportunidad de tener los argentinos. ¿Por qué? Porque era un momento propicio para generar mano de obra, para generar trabajo, para, bueno, de alguna manera poder desparramar ciertos capitales, ciertas inversiones en esta zona. En el establecimiento del ingeniero agrónomo Santiago Brest también se dedican a los plantines de eucaliptus, en donde en este caso ellos realizan todo el procedimiento desde la semilla, el plantín, hasta que se pueda trasplantar. Es también una oportunidad que se da el ingeniero agrónomo Santiago Brest para lograr en algún momento, que es, digamos, de alguna manera un poco la meta, lograr clones sobre lo que es el eucalipto, es decir, lograr un eucalipto uniforme, parejo, para determinadas condiciones. Nos hablaba también que esto ya se realiza, como por ejemplo en Brasil, pero qué mejor que él que nos cuente de todo este procedimiento, de todo este proceso. Esta es la actividad obligada de invierno, ¿eh? También hay un desarrollo forestal acá en la zona.
y también vendemos para otras zonas, ¿no es cierto?, que vienen a retirar. Esta planta se va a trasplantar esta tarde. Viene en bandejas de 40 alvéolos, y alargan un poco de raíz así, pero volvemos que decimos son muy bonitas, pero es el problema cuando son tus hijos, ¿viste? Sí. Siempre, pero una planta bien rustificada. Vimos las almacigueras ya, ¿cómo están? Sí. Después de la almaciguera esa se repican. ¿A esta directo? A esta directo, pero se crían de bajo plástico. Y cuando llegan a una altura, como es, la sacamos afuera para que la planta se rustifique. Y bueno, el momento ideal para plantar es ahora, porque ya nos alejamos razonablemente de las heladas, tenemos muy buena humedad de suelo y faltan bastante tiempo para calores extremos. Bueno, esta planta es una alternativa que tenemos en el invierno, hacemos entre 400, 600, 800.000 plantas. Lamentablemente a veces no se ocupa la totalidad. El ingeniero agrónomo Alejo Muñoz fue durante nuestra estadía aquí en el departamento de Goya, en Corrientes, y bueno, y en la visita que realizamos a distintos departamentos, nuestro guía. Por supuesto, representando a Semillería Lauría, que a su vez son representantes de Ensasaden de Holanda. Nosotros pudimos compartir con él, gracias por supuesto a la invitación que nos realizara Agropecuaria Borges. Muñoz nos estuvo mostrando su chacra, nos estuvo mostrando su establecimiento y bueno, con él estuvimos allí y nos cuenta un poco la historia, nos cuenta un poco todo este proceso que ha estado viviendo y cuáles son las perspectivas de futuro. Esta chacra se comenzó a partir del 2007, mediados del 2007. Teníamos el terreno y no sabíamos qué íbamos a empezar a hacer y bueno, como nos gustaba mucho la horticultura, yo estaba terminando la carrera de agronomía también, nos dedicamos a hacer esto. Una chacra chica, que empezó como nivel familiar con estos 6 plásticos que están acá a este lado, después se hizo 12 más y después se terminó haciendo el año antepasado, el 2010, 12 plásticos más del otro lado. Son 36 plásticos de 24 metros por 7 y tenemos cubierto una superficie de 0,66 hectáreas. Al principio fue todo tomate, 100% tomate. Este año recién se hizo 6 invernaderos de pimiento, los cuales la helada del 7 de junio nos quemó todo y tuvimos que arrancarlo todo. Desde el 2007 se venía haciendo cultivo doble ciclo, es decir, se trasplantaba en enero hasta junio y en junio se volvía a trasplantar, se arrancaban las plantas viejas y se trasplantaba de vuelta hasta diciembre. ¿Cuál era el problema que teníamos? Que no podíamos hacer desinfección de suelo. Claro. O teníamos que hacerlo con un bromuro de metilo, que estamos totalmente yendo hacia otra rama, nosotros estamos yendo hacia la parte biológica, entonces no lo queríamos ocupar. Entonces empezamos a investigar todo lo que sea la parte biológica. Y a partir del 2008 se empezó a aplicar en el suelo todo lo que sea Azospirillum, Tricoderma, Pseudomonas fluorescens, para ir mejorando el suelo, mejorando la actividad microbiana en el suelo también, y despacito ir haciendo como una mera desinfección con esos agentes biológicos, ¿no es cierto? ¿Pero se continúa así con el doble ciclo? Hasta hoy no se continúa con el doble ciclo porque lamentablemente los precios nos hicieron cambiar la fecha de trasplante. Ajá. Se viene haciendo la fecha de febrero, marzo hasta abril. ¿Problema de colocación en el mercado? Problema de mercado, no problema de suelo ni nada, problema de mercado. Ajá. Lo que sí se viene realizando hasta ahora es todo el tema de la aplicación de los agentes biológicos. Ajá. Y a partir del año pasado también se empezó con el tema de la aplicación de Beauveria, de Tricoderma también y de Bacillus thuringiensis en forma foliar para controlar todo lo que sea mosquita blanca y algo de polilla. ¿Y cómo les ha ido con eso? Como toda cosa cuando recién empieza tenemos que ir buscándole la vuelta. ¿Por qué? Porque no todos los productores hacemos el mismo trabajo. Entonces yo por ahí estoy haciendo un control biológico
y por ahí el otro productor, mi vecino, algo está echando en demasía algún producto químico que aparte de ser nocivo, son repelentes, entonces como que repelen, toda esa población viene y entra de golpe. Y a todo lo que sea biológico hay que darle un proceso de ambientación dentro del cultivo, ¿no es cierto? Entonces no es como que usted aplica hoy un producto químico, al otro día está todo muerto. Esto no, esto hay que aplicarle con anterioridad, como previniendo la aparición de esas plagas, para que cuando la plaga aparezca, ellos ya estén adaptados a la zona, ¿verdad? O al lugar. ¿Algún control natural también? Y ya estamos teniendo un control natural. Pero mucho se disminuyó la aplicación de insecticidas químicos, es decir, que yo creo que estamos yendo en buen camino y la idea es ir a tratar de hacer aplicación cero de productos químicos. En la parte de suelo, cuando hace la desinfección de suelo, ¿qué tiempo te demanda aplicar estos nuevos productos? No. ¿Y qué beneficio? Lo que pasa es que no hacemos una desinfección de suelo, es decir, nosotros hacemos una aplicación de productos biológicos, ¿Lo mezclas al suelo? lo vamos incorporando a medida con el riego o con el estiércol que aplicamos también, o con todo lo que sea materia orgánica que por ahí dejamos descomponer en un compost, dejamos descomponer la materia que sacamos, el material que sacamos del tomate, del pimiento, y lo vamos incorporando ahí. Los beneficios son que todos esos materiales biológicos que estamos aplicando incentivan a la formación de nuevas raíces, degradan todos los fertilizantes que no se encuentren a disposición, los nutrientes que no estén a disposición directa de la planta, ellos lo ponen a disposición. Y lo otro es que por ahí hay algunos hongos, por ejemplo, que generan algún tipo de toxina, entonces que van ahuyentando, por ejemplo, los nematodes. Es decir, no podemos decir que una tricoderma es nematicida, pero ayuda a controlar los nematodes, alejándolo o incentivando a la planta a generar nuevas raíces. Entonces como que tiene más superficie radicular para defenderse. ¿Y qué variedades de tomate está utilizando? En tomate, ¿qué resultado le ha dado en relación a otros, ¿no? en tomate generalmente se está usando todo lo que sea tomate indeterminado, redondo. En la zona se hace un poquito de perita, no es tanto como en la zona del noroeste que es en Salta, se hace muy poco. Y la gran mayoría de los productores lo que están haciendo hoy, que estamos haciendo, es la variedad del Pida, que es la variedad que más se adaptó a la zona, con algunos problemitas sí, pero tiene más ventajas que problemas, así que es lo que hoy le adoptó el productor. ¿Y qué características tiene para la Es un tomate firme, muy buen sabor, no se mancha, el tomate no le agarra blotching, salvo el caso de una mala maduración, por ejemplo, cuando hay alguna presencia de mosca, sí tenemos una mala, pero si no, no lo toma. Tiene algunos problemitas de Staphylococcus, pero tiene mucha resistencia a Fusarium y a otras enfermedades más. Y lo que hace también es el alto rendimiento y la alta calidad de fruta que le da la planta. Los injertos, por ejemplo, ¿ustedes trabajan algo de injertos? Injertos estuvimos trabajando hasta ahora, hasta la helada, que hicimos una parte de los invernáculos que están atrás, pero ¿qué pasa? Nos agarró la helada el 7 de junio y no nos dejó nada. ¿Era la primera vez que lo hacían? No, esta ya es la cuarta vez que hacemos. ¿Por qué? Porque yo fui uno de los que empezó antes con la experiencia de los injertos que hacía el vivero de Bre y Bre, donde estuvieron esta mañana. Exactamente. Se vuelve a reiterar lo que le dijo hoy el ingeniero Bre. El injerto sirve para cuando tenemos un problema de suelo, por ahora, hasta que le vayamos agarrando la mano. Si nosotros no tenemos problema de suelo, no hay problema de desinfección, no hay problema de alguna plaga como un nematode, por ejemplo, en el suelo, una variedad normal, un pie franco, como le decimos, anda muy bien. Y capaz que comparando en el tema del rendimiento es muy poco el margen con respecto al costo que tenemos en el injerto, ¿no es cierto? ¿Ustedes hacen todo el proceso, digamos, a partir de la semilla, el plantín? No, generalmente se manda a hacer los plantines al vivero. Nosotros llevamos la semilla, le decimos para tal fecha queremos las plantas y vamos y lo buscamos. Porque si no tendríamos que dedicarlo una estructura solamente a eso, tenemos que poner un personal fijo en eso. Mientras tanto nosotros podemos estar preparando tierra, desinfectando, aplicando otro tipo de materia orgánica o de enmienda, mientras está el plantín. Y cuando hablamos de rendimiento por metro cuadrado, bueno, podrá diferir, pero más o menos como... Miren, eso hay bastante dispar el tema de los rendimientos, pero estamos en rendimientos que van de los 14 kilos por metro cuadrado,
llegando a los 20, 22 kilos por metro cuadrado. Es decir, que estamos hablando de 220, 230 toneladas por hectárea. Una producción importante, ¿no es cierto?, y muy bien manejada. Pero 150, 160 toneladas por hectárea se está manejando en la mayor parte de la zona. ¿Problemas con el agua, digamos, en cuanto a la calidad y eso han tenido? El agua, gracias a Dios, la gran parte de la zona acá de La Valle, Santa Lucía, o todo lo que sea el núcleo hortícola de Corrientes, tiene muy buena calidad de agua. A lo mejor hay que ir a algunos productores, tienen que ir a un poco más de profundidad, menos profundidad, pero tienen buena calidad. Hay lugares que hay agua con óxido ferroso, entonces tenemos problemas con la tapada de la cinta, que se nos tapa, eso. Y en algunos sectores de la zona también se han encontrado algunas contaminaciones ya de agua por algunos tipos de herbicidas. Pero por ahí cambiando, yendo un poco más a otra napa, se soluciona el problema. El tipo de invernáculo que utilizan, ¿no? Que es todo corrido, digamos. Eso le llamamos, al conjunto de invernáculos juntos le llamamos nave. Ajá. Entonces hacemos nave de 8, de 10, de 15, de 5, de acuerdo a cómo esté la disposición suya. De acuerdo a eso también distribuimos después el riego, de acuerdo a la cantidad de invernadero que tengamos. El tipo de invernáculo es este que están viendo ustedes, que es el de 2 aguas. Tipo chileno le decíamos antes, pero el tipo chileno tiene mucho más pendiente, porque ellos lo usan mucho en la época de invierno, ya entonces hay nieve y necesitaban que se escurra la nieve hacia los costados, hacia las canaletas. Van a encontrar también algunos productores que hacen tipo capilla, que le decimos nosotros, que es un solo plástico de 8 metros, pero que no tiene abertura cenital arriba, que es la abertura que tiene para el respiradero arriba. Nosotros todavía usamos las 3 hileras de horcones, uno en la canaleta y uno en el medio. Hay productores que ya no están usando eso, usan solamente la parte de la canaleta y arman una cercha de tabla de eucalipto y la colocan arriba y no necesitan el palo intermedio. Y toda la parte de las cabriadas, que es donde asientan los alambres, para que vayan asentando los alambres ahí, se pone alambre, se coloca directamente alambre. ¿Dificultades con el desagüe no tienen? No. Hacen arriba, como lo que estamos viendo ahora nosotros. Estas son las canaletas, sí, que vienen en el medio, tienen hasta un 40% más alto de pendiente. Ajá. Entonces, si acá mi horcón tiene 2 metros, allá tiene 2,40. Ajá. ¿Qué pasa? Para que se escurra hacia los dos lados, no que cargue todo solamente sobre un lado. Entonces la mitad carga para allá y la descarga para allá. Cuando más largo sea el invernáculo, más pendiente tiene que darlo. Tiene más volumen de agua. Sí. ¿Entiendes? No tiene que utilizar canaletas adentro ni nada. No. Más allá que por ahí se agujerean las canaletas, bueno, puede agujerearse, pero no utilizan canaletas interiores. No hay nada.